Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra López Gabrielidis y soy coordinadora de Ars Libris, eh, que como saben, esta edición de Barcelona no se ha podido hacer en formato presencial por la crisis sanitaria del COVID. Y bueno, hemos inaugurado la nueva plataforma online ayer y entonces estamos compartiendo desde allí algunas de las presentaciones que tendrían que haber tenido lugar en nuestro Speakers Corner y, y hoy lanzaremos la presentación de la revista Xenomórfica, que me hace especial ilusión porque Ars Libris este año se ha abierto hacia otro espectro editorial que no solo tiene que ver con libros y publicaciones de artistas, sino que también quiere incorporar ediciones de pensamiento y publicaciones digitales. Y, y creo que la revista Xenomórfica, que está editada por la editorial Olobionte, la editorial Olobionte creo que que está comprometida con pensar el presente y esta situación de cambios y desplazamientos rotundos que estamos viviendo, y creo que lo hace desde un punto muy interesante, que es asumiendo el vértigo y asumiendo la urgencia y asumiendo también sin miedo a pensarlo alien, que creo que esta revista es un poco de lo que va, sin miedo a vernos en aquello que no nos reconocemos, que creo que es una de las cosas más difíciles. Y bueno, aquí está, no quiero quitar mucho más tiempo de la presentación, aquí está Federico Giordano, que es el editor de Olobionte, y que va a introducir a cada uno de los invitados y hablarán un poco de cuáles han sido sus contribuciones a este primer número de Xenomórfica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, tras los problemas técnicos que nunca pueden fallar en las reuniones de cualquier tipo, y sobre todo si son telemáticas, ¿no? Ahora que estamos en el Screen Deal, ¿no? Que se habla ahora, ¿no? Pues bueno, nunca puede fallar un apocalipsis informático. Bueno, no me quiero ir por las ramas, simplemente dar las gracias a Ars Libris y a Alejandra, que está aquí presente, por la invitación a presentar la revista, el proyecto de Xenomórfica que hemos lanzado desde Olobionte este mismo verano. La verdad es que fue un proyecto, pues eso, concebido y lanzado en un tiempo récord. No es que me quiera tirar flores, pero fue así, porque surgió la idea en plena crisis del virus, que esto fue en marzo, y en junio ya teníamos la revista en la calle. Más o menos entre abril y marzo estuvimos trabajando en la revista, que por cierto la tenéis aquí, la podéis ver, Xenomórfica Magazine número 1. Bueno, como sabéis, o tal vez sabéis, es un número que queríamos dedicar justamente, aprovechando la tesitura del tema del virus, ¿no? Que es una entidad tan inquietante, ¿no? De la afuera y de la relación de los humanos con el afuera, ¿no? Y queríamos dedicar este número pues justamente a eso, al afuera y a las filosofías del afuera, a nuestra relación con lo inhumano, con el posthumanismo, con lo que se viene llamando xenopolítica, ¿no? Con el término que ha popularizado Laboria Kubonix, pero que tiene un amplio espectro de manifestaciones, ¿no? en el pensamiento actual y de las últimas décadas incluso. Y incluso nos permitimos introducir en este número una especie o especies de nuevos acuñamientos, digamos, conceptuales, como puede ser la hiperficción o el alienismo, ¿no? Justamente lo que comentaba antes Alejandra, por el tema de todo lo alien y todo lo que es ajeno a lo humano, que en definitiva es lo que nos viene interesando en la editorial Olobionte. Bueno, entonces, por eso mismo comentaba que es un placer tener reunidos aquí a este fantástico grupo de participantes en la revista. Entre ellos podemos contar con la presencia de Ramiro Sanchís desde Uruguay. Ramiro, que es una persona muy querida para Olobionte, como tal vez sabéis, es un traductor que ha trabajado con nosotros, aparte de novelista y escritor, trabajó con Olobionte en la traducción de Fangel Noumena, hizo un trabajo magnífico, por supuesto. Entonces, tenemos una larga trayectoria de trabajo con Ramiro, y bueno, siempre ha sido una figura que ha estado muy presente
desde los comienzos prácticamente de la editorial y es un elemento, diría, fundamental de todo el organismo holobióntico. Después también contamos con Tony Navarro, que también ha trabajado con nosotros como traductor en el libro de ciberfeminismo, traducciones de Sadie Plant, de All Boys Network, etcétera. También unas colaboraciones fantásticas. También contamos con Francisco J. Pérez, con quien, bueno, ya nos unía una relación de amistad desde poco antes, incluso desde que se formase Holobionte, y Colectivo Juan de Madre, que ha sido el último en incorporarse, en cierto modo, a toda esta familia holobióntica. Y con Dani, pues también tenemos alguna sorpresa guardada para revelaros en el futuro. Pero bueno, sin más preámbulos, ellos mismos os podrán hablar un poco de las contribuciones, de sus aportaciones o de sus miradas particulares a los temas de la xenopolítica, el alinismo, etcétera, ¿no? Entonces, un poco que nos hablen ellos un poco de todo esto. Si queréis empezamos por Ramiro, que nos ve desde Uruguay. Bueno, primero que nada, gracias Federico, digo, por incluirme un poco en todo esto, es un gran placer. En cierto modo, por primera vez verle las caras a J. Pérez, a Tony Navarro, que he intercambiado fugazmente con ellos por las redes, lo hemos conversado un poco, pero es la primera vez que de alguna manera los estoy viendo, así sea en esta pantalla. Me pone muy contento de estar participando de esto, la verdad, y ser parte, como tan amablemente decías, de Holobionte, que es un proyecto que me entusiasma cada vez más. Sí, mi artículo, debo ser el único que no tiene la revista, porque no, al vivir en Uruguay y en estas circunstancias medio erratas de muchas cosas que tienen que ver con el correo y todo, no he logrado todavía hacerme con mi ejemplar, y es algo que con lo ansioso que soy me pone muy nervioso. Ya está planeado cómo lo vamos a solucionar igual, ahí está esa foto. En fin. Bueno, un PDF, ¿no? un PDF ni que sea. No, podría haber enviado un PDF. Bueno, los PDF son complicados. Pero bueno, ya llegará el momento, no apuremos. No des idea. Básicamente, no, claro, no. Y en fin, no, yo tenía mucho en el tintero desde que estaba trabajando no solo en la traducción de Land, sino en producir algunos textos sobre Land que eventualmente iban a ser utilizados en las entregas que en algún momento estuvo planificado bastante claro hacer. Habrá que reevaluar todo esto, eso sabrá Federico, ¿no? Pero entre la traducción y algunas otras lecturas complementarias, y como uno se va ramificando con sus intereses y todo, había empezado a escribir una columna para una revista argentina que se llama Artezeta, en la que de alguna manera estaba moviendo, recirculando una unión de mis intereses de siempre, el cyberpunk, Bala, la música de Bowie, el ambient, etc., con algunos de los temas que iban desprendiéndose de mis traducciones, y ahí empecé a escribir esto que con Federico alguna vez lo definimos como una especie de work in progress, de obra en curso, de la que en algún momento cuando Federico me acuerdo muy bien de los audios de WhatsApp, de estar hablando de esta revista y todo lo que podía significar, y el entusiasmo que me generó, o sea, la idea de una revista llamada Xenomórfica, y en algún momento dije, mira, ando con estas ideas sobre específicamente la manera en que se trabaja esa cosa, alienidad, podríamos llamarla, en la saga de Alien, en relación a algunas cosas que escribió Land sobre lo que Land llamó horror abstracto, y junto a otras cosas que había escrito también para la antología ¿cómo es? Ay, se me fue. Cyborgs, Zombies y Quimeras. Es cierto, entonces, sí. de ahí como que se escribió solo. A mí me gusta esta cosa medio cibernética, brianino-esca, de que las obras se produzcan a sí mismas, como sistemas de los que emergen los textos, ¿no? Y dije, bueno, mira, yo tengo esto, y ya vi algunas cosas que había probado en mi columna de Artezeta, puedo dar una forma a esto de que hable un poco de la saga de Alien, ¿no? Ya que la revista se llama Xenomórfica,
Y lo interesante fue que al escribirlo se me unió con otras cosas que estaba trabajando en el momento, como un libro sobre David Bowie y el posthumanismo. Bueno, en fin, y llegó como a una conclusión el texto, que es la de la unión entre lo alien, el afuera y el capital. Y cuando dije, pero en realidad yo tendría que haber escrito sobre esto. Al final del artículo... Al final del artículo claro. llegué a la idea, ¿no? Suele pasar. Suele pasar, y dije, bueno, que quede. Entonces la idea de... No, sobre todo la idea de que también están en ficciones como Annihilation, ¿no? De cómo lo otro, lo ajeno, lo de afuera, replica de alguna manera, ¿no? Esa cosa del replicante, por ejemplo, ¿no? Sí, Como venía muy al caso. El alien replica la presa, ¿no? Todo este tipo de asuntos, y ahí quedó el artículo como una especie de progresión hacia esa idea de que en la saga de Alien, el capital encarnado en las grandes corporaciones, es el que termina por establecer un contacto xenofílico de alguna manera, en lugar de xenofóbico. Y ahí quedó el artículo. Yo quedé muy contento con ese artículo, y me alegra que se haya abierto camino de una manera tan, diría, fluida, como si se hubiese escrito solo. Así que es una alegría que esté ahí publicado, ¿no? Y más en el primer número de una revista que me entusiasma tanto como lector. Solamente como lector, con que exista algo así, yo ya estoy muy entusiasmado. Así que si fuera así, me estaría suscribiendo de alguna manera. Quiero leerlo. tenemos que lanzar pronto la suscripción de algún modo. Sí, ahora que comentabas el tema de la xenofilia, que creo que es uno de los grandes hallazgos de tu artículo, ¿no? Esa contraposición, por supuesto, de lo xenofóbico a lo xenofílico, esa inversión, que creo que es una inversión absolutamente fundamental y necesaria. Sí, está en Amy Ireland, ¿no? Los artículos que, bueno, no solo el que yo te había traducido para la antología ciberfeminista, ¿no? El Black Circle. El texto de Amy Ireland. Pero en el siguiente, claro. Exacto. También habla de la zona como espacio, digamos, fuera de las leyes naturales humanas, ¿no? De alguna manera. Está todo entretejido. De hecho, es fantástico porque todos los capítulos de la revista tienen un discurso muy afín, y esa era la idea precisamente, claro. Así que, buenísimo. No, una alegría estar acá. Dale. Creo que también Tony tenía algo que decirnos sobre su aportación, en este caso concreto fue la traducción de Patricia Reed, de una entrevista de Patricia Reed, que Tony nos contará sobre ello. A ver, voy a hacer un recorrido un poco por encima, porque supongo que el propósito de una presentación es como lanzar unas pequeñas pinceladas y que generen la suficiente curiosidad como para que la gente se anime a comprar las revistas, así que tampoco voy a desgranar mucho el contenido. Pero sí, yo para la revista tradujo un texto de Patricia Reed, que es integrante de Laboria Cubonics. Había trabajado como traductor antes para Olobionte, como ha dicho Federico, traduciendo textos de Helen Hester, que es la autora de este colectivo en la que más he profundizado, aunque en realidad tienen como mucha afinidad, diría que son las dos integrantes que comparten más una línea de pensamiento común. Y bueno, este colectivo, para quien no lo conozca, Laboria Cubonics, en 2015 lanzó un manifiesto xenofeminista con un subtítulo muy guay, que es una política por la alienación, donde defienden la alienación como un estímulo para generar nuevos mundos, ¿no? Tradicionalmente, incluso en la traducción marxista, se ha entendido que la alienación era una especie de distanciamiento respecto a cierta naturaleza humana que se pervierte, y lo que dicen las xenofeministas es que no existe tal naturaleza humana y que lo natural no debe entenderse como algo fijo, dado, inmutable, sino que puede ser objeto de manipulación o de rediseño. Por un lado me gusta mucho su propuesta porque toca mucho con los pies en el suelo, es decir, proponen soluciones, crean una política de género que abraza la tecnología en lugar de rechazarla, que entiende que las mujeres no son siempre una víctima pasiva de la tecnología, sino que también se puede reorientar esas fines que tienen que ver con la autonomía corporal para las personas trans, para derechos reproductivos para cuerpos gestantes, pero más allá de eso también abordan cuestiones de amplio calado filosófico, que creo que son las que más trata o aborda Patricia en este texto, ¿no? Por ejemplo, en el manifiesto ya hablan de la ciencia no como una expresión, sino como una suspensión del género, de la razón como un motor de emancipación feminista, y también parten de
de una corriente iniciada por Rezan Galestani, que se conoce como inhumanismo, que a diferencia del poshumanismo que se puede encontrar en otros textos de la revista, como el de Francesca Ferrando, no rechaza del todo el proyecto ilustrado, sino que se compromete con su núcleo normativo, pero lo que hace es rechazar, digamos, todas las contingencias históricas, ¿no? Tradicionalmente la noción del humano se ha construido como un falso universal que realmente solo representaba a los hombres blancos, europeos, burgueses, y lo que se propone en el xenofeminismo es revisar lo que significa ser humano, pero removiendo esas características supuestamente evidentes y tratándolo como una hipótesis en construcción. Luego hay una cosa que me interesa mucho del texto de Patricia, que también es la idea de xenosolidaridad. Bueno, y habla de maximizar la solidaridad, pero Hester en su libro Xenofeminismo, porque hay que entender que cada una de las integrantes de este grupo puso algo de forma embrionaria en el manifiesto, pero luego lo han ido desarrollando cada una siguiendo sus propias líneas de trabajo, sus intereses, su background disciplinario. Entre ellas hay filósofas, diseñadoras, programadoras, arqueólogas. Y Patricia, que es la diseñadora, la artista del grupo, cuya práctica se centra mucho en la contingencia de la normalidad, habla de maximizar la solidaridad o de establecer alianzas que no estén basadas en la semejanza, ¿no? Es decir, cómo ser capaces de tener una solidaridad que esté orientada hacia la afuera, con los extraños, los desconocidos o la figura de los extranjeros, por encima de otras formas de solidaridad más restrictivas que adoptan esta relación con lo familiar, con lo semejante y con la figura del compatriota. Hay otro punto también que me parece muy interesante cuando aborda la cuestión del universalismo, porque seguramente sea lo que más se ha reprochado o se ha recriminado a las xenofeministas, ya que tradicionalmente el universalismo también ha sido como una forma de imponer una visión del mundo haciéndola pasar por la única posible o la que mejor reflejaba la realidad de las cosas. Y ella define ese tipo de universal no absoluto como una especie de pegamento que atraviesa, pero que no borra las diferencias particulares. Y me parece muy guay pensarlo porque generalmente cuando uno piensa en la diferencia en el afuera o en lo extraño, parece contradictorio con pensar también en un universal. Pero, bueno, es una cosa que también... Sí, Federico. Esa era una idea que también comentaba Laboria Kubonix en un texto que publicamos en el libro Ciberfeminismo. Voy a hacer aquí un poco de autobombo, pero en el artículo de Laboria Kubonix de Ciberfeminismo, que se titula Repensar el futuro con Laboria Kubonix, que es una entrevista a dos de las integrantes de... No, es una entrevista a Laboria Kubonix hecha por Cornelia Solfrank, de All Boys Network. Bueno, en esa entrevista, en ese texto que figura en Ciberfeminismo, también hablaban del tema del universalismo, justamente de este punto. Lo desarrollaban ahí también de una manera muy interesante. Quiero decir que también es un tema clave, sin duda, de Laboria Kubonix, como bien dices. Sí, la cuestión es que lo que aparece en el manifiesto, que no dejan de ser 7 páginas, 8 páginas en PDF, sí quedan muchas cuestiones que son tratadas de forma superficial o no muy matizada. Y claro, cada una ha intentado pues, centrarse, por ejemplo, la cuestión del racionalismo también ha sido muy criticada porque tradicionalmente la razón se ha entendido como una facultad que se ha impuesto por encima de otras formas de producción de conocimiento, que es muy eurocéntrica. Y bueno, este, por ejemplo, tiene un artículo muy interesante en Angelaki que dedicó un número a toda la cuestión de vectores alien, donde intenta desarrollar cuál es la dinámica entre la sapiencia y la sentiencia, entendiendo que toda su teoría sobre la abstracción y sobre la razón pues se basa en esa lucha entre dos facultades distintas. Claro, Laboria Kubonix ha estado siempre a muerte con los aliens. O sea, eran para este número, venían al pelo, y por eso tenemos a dos autoras de Laboria Kubonix, porque desde luego siempre han estado peleando por los aliens, y eso nos gustaba mucho en Xenomórfica. Seguro que Tony está de acuerdo. Sí, totalmente. Claro, y bueno, como siguiendo un poco el orden que teníamos marcado, pues tenemos también a Francisco J. Pérez, que también es un placer porque bueno, entre Francisco y Colectivo Juan de Madre también tenemos la novedad de incluir en este número de Xenomórfica, algo que no he dicho antes, pues no sé si lo he mencionado, tenemos la novedad de incluir relatos de ficción entre comillas. A mí me gustaba llamarlo hiperficción, pero bueno, que viene a ser lo que se suele entender por ficción, ¿no? Relatos que no son, digamos, abiertamente, o sea, textos que no son abiertamente teóricos ni filosóficos, ¿no? Entonces, me parecía fantástico poder incluir esta vertiente en el primer número de Xenomórfica y mucho más con ellos, la verdad. Súper contento de estar aquí también con Francisco, que nos hablará de su relato. Sí, bueno, primero muchas gracias por invitarme a la movida esta. Estoy muy orgulloso de poder participar en la revista primero y después de que podamos sentarnos aquí a hablar
un rato, como ha dicho Ramiro, algunos no nos hemos visto las caras o en mucho tiempo o directamente nunca. Y está muy bien. En cuanto a mi relato, a ver, tiene toda una historia detrás. Yo llevo los últimos 2 años y medio aproximadamente trabajando mucho el tema de la externalidad, el tema de lo otro y el tema de lo que se ha venido a llamar a través de la revista el alienismo, esta nueva manera de repensarlo alien. Lo que pasa es que mi enfoque era, por un lado, desde el cosmicismo, desde esta especie de metafísica establecida a través del horror cósmico y demás, por un lado por ahí, y por el otro, negándome a hacer un trabajo demasiado teórico. Es decir, estoy leyendo tantísima teoría al respecto de esto, sobre todo, además, me hace mucha gracia, o me ha hecho mucha gracia cuando he visto publicada la revista y ahora cuando estamos hablando, porque una de mis fuentes principales de referencia es precisamente la Borea Cubonics. Y claro, prefiero que hagan ellas la teoría, que la harán muchísimo mejor de la que lo puedo hacer yo. Y también porque siento como mucha necesidad de expresar todo eso a través de la ficción. A través de la... Yo no me atrevería todavía a llamarlo hiperficción, pero sí es una especie de ejercicios de teoría ficción, incluso de poesía ficción, o si es que eso tiene algún sentido, teoría poética o teoría puesta en práctica a través de la poesía, por ejemplo, con el trabajo que estoy haciendo con el grupo Pilar. Y claro, son 2 años y medio de estar dando muchas vueltas e intentar generar un cuerpo de trabajo que vaya en esa dirección. Siempre enfocado desde la ficción porque tengo serios problemas a la hora de desarrollarlo desde una postura estrictamente de pensamiento, o estrictamente que se despoje de lo artístico, en cierta manera. Entonces, este texto en realidad es la mitad de 2 textos gemelos que estaba escribiendo en paralelo por culpa de Federico cuando me pidió que le hiciese un texto y a mí no se me ocurrió mejor idea que hacer 2. Y claro, no se complementan, simplemente son gemelos porque se parecen muchísimo y porque su forma es exactamente la misma. Ambos van en 2 caminos y son los 2 caminos que me interesan. Para estaba más centrado en la xenoética, en cómo podríamos establecer una ética teórica de lo absolutamente externo a nosotros, de lo absolutamente alienígena. También cogiendo cosas de 2 temas que me interesan muchísimo, que es el veganismo, por un lado, esa manera de entender al otro desde la práctica radical, como puede ser el veganismo, y por otro lado, el tema de las leyendas urbanas, de cómo prefiguran, en cierta manera, toda la teoría de la hiperstición o cómo prefiguran ciertos objetos hipersticiosos, que supongo que ya sabréis que es un tema que a mí me obsesiona bastante, todo lo de la teoría de la hiperstición. Claro, además es un tema que entronca perfectamente con la revista también. El tema de la hiperstición, me vengo a referir, que es cierto que Francisco ha trabajado el tema de la hiperstición durante años, o sea, podemos decir que es un experto en estos temas, perdón. Así que viene al caso, todo viene muy al caso en esta revista, la verdad, todos los contenidos. Y sí, por el tema de la hiperstición, como decía, incluso tenemos otro capítulo dedicado a la revista, que es el artículo de Armen Avanesian y Anke Hennig. Y bueno, y todo el tema de la hiperstición, en cierto modo, también hay una cercanía, incluso léxica, con la hiperficción, ¿no? Y lo que a mí me gusta llamar hiperficción, que es una manera de decir que la ficción es mucho más que ficción, ¿no? Una hiperficción sería una hiperrealidad, ¿no? Entonces, por eso también está ese vínculo con la hiperficción. Y volviendo con el tema de la hiperficción, también entroncamos con el trabajo de Colectivo Juan de Madre, que también es otra de las aportaciones que a mí me gusta llamar hiperficción, pero que seguro que Colectivo tendrá su propia definición. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, no sé, un cuento, le diría yo. Pero, bueno, entiendo lo que decía Xavi del tema de
de la teoría ficción y todos esos lugares fronterizos de género también a mí también me interesa bastante. Con Xavi yo creo que en eso es pionero, con la percepción y tal. Y bueno, a mí cuando Federico me dijo de participar y tal, era que estábamos en pleno confinamiento, era todo un poco rápido, quería el tener aquello listo, la cosa para que fuera fresca del momento y instantánea. Entonces un poco yo no tenía nada en marcha que pudiera en realidad asociarse a eso, al menos en plan de formato corto, y tiré de una idea que tenía de hace tiempo, que arrastraba de hace tiempo, de una noticia que leí, no sé si era del 2013 o 2014, cuando un médico ingeniero de bioingeniería y tal propuso buscaba candidatas para parir a un homo, para gestar y dar a luz a un homo neanderthalensis. Y me pareció, cuando leí la noticia en su momento, todo lo que creo que era como un tema súper rico de cara a eso, de qué es lo humano, en caso de que se desarrollara se llevara a cabo ese proyecto, todos los problemas éticos de traer una nueva especie y de encontrarnos cara a cara por primera vez en la historia desde hace 30.000 años con una especie hominida que no es una especie, que no somos sapiens. Y me parece que sería una forma muy interesante de encontrar eso de lo que decimos que nos hace humanos, que nos hace tal, que nos diferencia del resto de especies. Porque curiosamente es la especie del Homo sapiens es una de las pocas especies que es única en su género, en el género Homo como homínidos, ¿no? Probablemente no sea casualidad que se extinguieran todas las otras, o a lo mejor fueron las primeras especies que el Homo sapiens se ocupó de extinguir porque eran las que más competían en forma de vida y en territorios, ¿no? Y a partir de ahí fabulé esa idea de que se hubiese llevado a cabo ese experimento. El relato se llama Yo Neandertal y consiste pues, en ese Homo neanderthalensis traído al aquí y a la ahora, que va haciendo como unos monólogos por diferentes espacios, en este caso lo ambienté en una sala de Barcelona. Y la idea esta, ¿no? De cómo sería si tuviesen la capacidad de aprendizaje del lenguaje, cómo sería esa mirada muy cerca de lo humano, pero que no sería humano, ¿no? Y un poco jugar a eso. La verdad es que cuando esa idea que tenía que arrastrar de hace tiempo, que nunca me había puesto con ella, cuando me puse con el relato me dio ganas de hacer algo, a estirarlo, porque creo que puede estar interesante ese juego de lenguajes distintos pero tan cercanos, ¿no? Que ya pasa con otros seres vivos no humanos, como con la mayoría en realidad, pero con los primates, etc. Y por ahí quise yo jugar en el tema del afuera, el afuera tan cercano y servir como espejo de feria, ¿no? Un homo neanderthalensis. Sí, al final es lo que hablamos antes. La manera, digamos, de introducir por el lado de la ficción o la hiperficción o como se quiera llamar, porque al final son etiquetas sin importancia. Introducir por el lado de la ficción, como decía J. Pérez también, pues toda una serie de trasfondos, ya no teorías, porque eso sería como muy pretencioso, ¿no? Introducir teorías a través de la ficción pura y dura, ¿no? Pero sí dar un background ahí de una serie de elementos y de sinergias que son absolutamente, bueno, evidentes, que están ahí, porque de alguna manera también todos estos temas, de alguna manera están un poco en el aire, ¿no? Ya, ¿qué vamos a decir, ¿no? Con el tema del maldito virus o del bendito virus, depende cómo depende cómo se enfoque, pero ahora estamos más que nunca en contacto con esa xenoexistencia o la xenorealidad que siempre había estado ahí afuera, ¿no? Y de alguna manera nunca le habíamos hecho ni puto caso, ¿no? Los humanos, y ahora parece que nos coge un poco por los huevos. Sí, yo hace poco pensaba que podría estar curioso que se diese un brote de algún primer virus de transmisión bioinformática, digamos, y que el contagio fuese en contacto como lo que estamos haciendo ahora, que prohibiesen este tipo de teleencuentros y nos obligasen de nuevo a reunirnos en grupos de 10 y 100 personas y fuera la forma segura de convivir. Estaría interesante esta vuelta.
Claro, hacia algo, vamos hacia eso, hacia algo sospechado. Podemos volver a las cavernas o irnos al carajo definitivamente. Pero vamos a ver qué ocurre. De momento, bueno, aquí estamos con los aliens. Pues yo quiero agradecerles a todos, porque la verdad es que cada uno ha dado como una perspectiva propia muy guay y me ha gustado mucho que, me parece interesantísimo que en un proyecto como lo Bionte y en una revista tenga lugar esto que decía Xavi y Dani de pensar la teoría también a través de la ficción, que también es un poco posicionarse de manera lleno dentro de la teoría, ¿no? Y decir, la teoría siempre ha sido bastante prepotente con otras formas de expresión, ¿no? Tanto artísticas como literarias. O sea, Exacto. ese paso me parece muy bonito, me parece que en ese sentido todas las que estamos en teoría tenemos que abrirnos. Yo con Tony comparto muchas veces esa resistencia que hemos tenido ambas a introducirnos en la ficción. Yo lo he hecho hace un par de años, pero para mí ha sido parte de mi trayectoria dentro de la filosofía o la teoría, ha sido esquivar bastante la ficción y ahora estoy descubriendo una riqueza enorme ahí y una libertad entonces creo que también para pensar lo sé, no pensando en eso que está afuera, pero pensando en eso que de alguna manera requiere más plasticidad, o sea, desde nuestro posicionamiento requiere más plasticidad y capacidad de adaptación, la ficción es un súper lugar para atacarlo, y que se alíe ficción y teoría me parece súper bonito. Y a mí me quedó una cosa latiendo cuando leí el final de la revista, esa cita de Amanecian, que dice, porque creo que, porque tú hablabas, Federico, esta revista y este número fue gestado en pleno coronavirus, en pleno confinamiento, y tú fuiste muy valiente de sacarla adelante, fue un riesgo, ¿no? Y lo hiciste. En abril, sí. Y lo llevaste adelante y fue como, bueno, mira, o sea, súper bien. Y el momento llegaba en el momento en el que el virus estaba explotando y dándose a conocer e imponiéndose como una realidad que nosotros no podemos manejar, fuera de nuestros, incluso todos nuestros sistemas de control, por más complejos y avanzados que sean, pues no llegan a controlar esas formas de vida que nos sobrepasan o que simplemente cohabitan con nosotros a distintas escalas. Y a mí me parece interesante que analizar esto de lo lleno y en qué momento surge, y creo que tiene mucho que ver primero con estas formas de vida otras que se nos imponen, ¿no? Como que esas formas de vida han venido a imponerse porque también nuestro accionar ha sido demasiado descuidado con esas formas de vida. Y creo que tiene que ver con las escalas, ¿no? Que el virus como escala es una forma de vida a una escala muy pequeña, pero que tiene un impacto muy grande. Y a mí, porque yo tengo una obsesión quizás también con la tecnología, creo que tiene que ver mucho con este momento también que estamos viviendo de hibridación tecnológica, ¿no? Que también nos conecta con otras escalas de comunicación, con otros tiempos, con otras micro y macro dimensiones de lo que habíamos llamado humano. Y me gustó mucho cuando leí la cita final de Amanecian porque dice, al fin y al cabo, lo no humano, lo posthumano, lo inhumano, no quiere decir nada porque lo humano es algo que ha ido cambiando, ¿no? Que somos una vida en constante transformación, en constante cambio. Entonces, decir incluso lo posthumano es si pensamos en que lo humano fue algo definido en algún momento y nunca lo fue, y ponía esa frase de obtenemos dos alternativas, o pensar en make humans great again, una alternativa reaccionaria a lo Trump, o aceptar que somos seno, ¿no? Que nunca fuimos nada definido y concreto y homogéneo y... Claro, todo esto remite a una cita que podría ser fundamental para, bueno, no solamente para este número de Xenomórfica, sino para un poco también para toda la visión editorial de Holobionte, que es la famosa cita de Donna Haraway de Nunca fuimos humanos, que es una cita que después ha reivindicado Helen Hester desde Laboria Cubonics, el propio Avanesian se hace eco también de esa misma idea. Al final es esa la idea, claro, la reivindicación de lo alien, justamente porque no hay tal cosa como algo humano
digamos, lo que dice Vanessian precisamente es que nunca ha habido tal cosa como lo humano en la historia, ¿no? Claro. Fíjate tú, va mucho más allá, es decir, en toda la historia nunca ha habido tal cosa como lo humano. Entonces, partir de ese punto de vista es sumamente esclarecedor. Es decir, olvidarnos del concepto de lo humano como si fuera algo que está ahí, algo estático, una cosa elaborada y hecha, sino que es algo en construcción o que directamente nunca ha existido. Viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Y en este sentido, con Ramiro muchas veces también hablábamos de esta idea de lo humano como una suerte de hiperstición. Creo que es Ramiro que en alguna ocasión ha escrito o me ha comentado que lo humano es una hiperstición, es una idea hacia la que vamos, no de la que venimos, ¿no? Y en ese sentido Ramiro tiene algún escrito preparado, me parece, ¿no? Sí, bueno, hay algunas cosas en el libro sobre David Bowie, sobre todo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sobre todo, creo que es sobre eso, ¿no? Lo de Bowie es más bien un pretexto. Me gustaba Pero la sí, idea de claro, ¿no? lo humano como hiperstición, sí, porque también Como entronca con todos hiperstición. los temas de la revista y de J. Pérez y de todo, bueno, No, de todo en incluso general. lo literario como aparato ideológico propagador de este meme de lo humano y, ¿no? Y todas estas ideas que están en el aire desde siempre. Claro, Por eso son nunca un fuimos humanos, ¿no? virus, el virus Exacto. humano. No, exacto. La idea de propagar virus. Sí. Que nunca fuimos Quiero humanos, leer la pero revista. nunca fuimos humanos, pero que cuesta dejar de serlo. Esa También, también es una buena finta, ¿eh? A la finta. sí. Claro, porque Nos convencimos, claro, porque ¿no? Nos convencimos de serlo. como alienígenas, nosotros hablamos con la naturalidad de pensar lo humano como algo hipersticional, fantasioso, algo que no existe. Pero es verdad lo que apunta. Quiero decir, nosotros pensamos esto con facilidad porque somos aliens, pero esta observación que ha hecho Dani es muy oportuna, porque justamente, sí, a veces nos olvidamos de que lo humano está profundamente insertado Claro. e inoculado hasta los huesos de la sociedad y de la cultura. Y entonces es muy difícil esta especie de choque. Se puede percibir como un choque, pero bueno, veremos qué sale de ahí. Una Bueno, transición. de ahí de nuevo reivindicar lo de la ficción. Precisamente Claro. es uno de los, para mí al menos, es uno de los caballos de batalla más importantes para deshacer esa idea de lo humano, o como muy bien dice Colectivo Juan de Madre, facilitar ese proceso de dejar de serlo. Entonces, a mí me parece uno de los caminos más interesantes a transitar. Sin duda, Sí, en eso estamos todos de acuerdo, supongo, ¿no? claro, hay que incluir más ficción. A partir de ahora, Esa alianza bueno, ficción-teoría. en Xenomórfica seguro y en Holobionte también vamos a intentar meter ficción lo antes posible. Muy bien. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo de grabación, así que, bueno, no quiero dejar de vuelta de agradecerles a todos por haber participado, por la disposición, a Federico por haberlo también organizado. La idea era que estuviéramos presencialmente y, bueno, si surge la ocasión, igual nos encontramos en otro momento presencialmente. Y para la próxima edición de Ars Libris, igual el número de xenomórfica que toque, estaríamos encantados de incluirlo también. Muchas gracias, ahí estaremos. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao.